Es nuestro deseo que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje, que está basado en la palabra de Dios. Sí, mi nombre es César Méndez, bienvenido al podcast Entre Palabra y Canciones y al inicio de esta nueva serie que estoy seguro que Dios nos hablará a todos, sin lugar a dudas, a todos. ¿Y cómo hablar de algo tan exclusivo? Algo que solo le pertenece a Dios con tanta exclusividad, que Él mismo describe en su palabra todos los detalles relacionados a este tema. Desde la antigüedad, desde el principio. Es más, desde antes que la historia del ser humano empezara a rodar, ya existía la adoración a Dios en el cielo. Ahora nosotros aquí en la tierra, durante nuestra vida, nos preparamos para un día poder unirnos todos y al unísono adorarle. Tercera parte de esta serie o de esta miniserie dentro de la serie que estamos estudiando, la serie Adoración y Música, la influencia de David. Prioridades por encima de buenas intenciones, que a veces no son suficientes. Una vez más, gracias por escucharnos. Estamos inmensamente agradecidos que no solo nos escuches, sino que compartas este mensaje con alguien, ya sea de tu congregación, algún miembro de tu equipo de alabanza, o alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. Recuerda que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas digitales de podcast. En esta serie 8 la hemos titulado Adoración y Música. Esta es la tercera parte o la tercera sección de la que hemos estado estudiando la influencia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. En la primera parte hablamos de la unción que derramó el profeta sobre él y cómo fue escogido por el Señor, así como las 6 características que las personas vieron en David y que fueron necesarias para ser recomendado para tocar en la corte real y de esta manera traer paz en medio del tormento que tenía el rey Saúl. En la segunda parte, que justo es el episodio anterior, puedes escucharlo, te invito a que lo puedas hacer. Hablamos sobre las 3 ocasiones en las que David estuvo tocando, justamente en el palacio real, intentando administrar el corazón de un hombre abatido, de un hombre desesperado y atormentado. Y nos dimos cuenta cómo entre la primera y la segunda ocasión Dios hizo algo que David no tenía planeado, y era luchar contra el gigante Goliat, y cómo Dios le dio la victoria. En la tercera vez, en el palacio, tuvo que huir por su vida. Y a partir de ahí comienza un viacrucis en la vida de David, huyendo, perseguido por Saúl y su ejército. Sin embargo, Dios nunca permitió que la vida de David fuera tomada. Así que nos vamos a adelantar un poco y llegamos al momento donde David ya es ungido por segunda vez, esta vez por los ancianos de Israel, como rey sobre toda la nación. Dice la Biblia en 2 de Samuel que a la edad de 30 años comenzó David a reinar en Israel. Aunque había muchas tareas por realizar, imagínate, de todo tipo, político, religioso, social, no puedo ni siquiera imaginar de cómo estaría su agenda llena de responsabilidades, todo el mundo queriendo solicitar una cita con el rey, dignas de un gobernante. Pero él tuvo bien claras sus prioridades. Y quiero leerte lo que dice Primera de Crónicas, el capítulo 13, los primeros 3 versos. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca de Dios, que como lo comentó el pastor Freddy en ese episodio especial donde hablamos acerca del tabernáculo, él nos explicaba y nos hablaba acerca de los elementos del tabernáculo y, como recordarás, el arca de Dios simbolizaba o representaba la presencia de Dios. Me encanta este último verso porque David deja clara la prioridad. Habían muchas cosas que hacer, habían situaciones que corregir y habían una cantidad seguramente sin número de reuniones que hacer, pero había algo más importante. David estaba confirmando la ausencia de la presencia de Dios en la capital, en Jerusalén, y confirmando aún así que los errores se debían corregir.
Por su posición, ahora David, aparte de sus habilidades como músico, cantor, guerrero, ahora era el líder de toda la nación y todos ellos iban a seguir lo que él iba a hacer. Por eso él reconoció que Saúl había hecho un gran mal y todos se habían apartado en pos de lo que Saúl había hecho. Esto es un comentario, un pequeño paréntesis. Es probable que ni tú ni yo tengamos semejante responsabilidad. Pero si eres alguien que tiene un grupo a cargo, o Dios te ha puesto a liderar o a ministrar en una congregación, se vuelve de suma importancia para con Dios, para con nosotros mismos y con los demás, llámese familia, equipo de alabanza, congregación, grupo pequeño de crecimiento, ministerio, como lo quieras llamar. Lo que es prioridad para nosotros al momento de ejercer esa tarea, ese servicio que nos ha sido encomendada, es lo que va a impactar en la vida de los demás. ¿Confiamos más en nuestra experiencia? ¿En nuestras habilidades? ¿En nuestros talentos? ¿O podemos tomar como ejemplo esta actitud, que es la correcta? Traigamos el arca. En otras palabras, que la presencia de Dios esté en nosotros, para luego hacer lo que nos ha sido encomendado. Así que todo el mundo estuvo de acuerdo. Del verso 5 al verso 8 leo lo siguiente. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Jabmat para que trajesen el arca de Dios que estaba en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bahala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Viajaron hasta esa ciudad donde estaba el arca. No sabemos cuántos años estuvo en ese lugar, pero podemos suponer que fueron varias décadas. Porque recordarás que en los tiempos, antes de los tiempos de que Samuel empezara a ejercer como juez, el pueblo de Israel había peleado contra los filisteos y el arca había sido robada. Luego ellos devuelven el arca y desde ese momento llegó a la casa de un tal Abinadab. Luego Samuel empieza a juzgar a Israel, unge a Saúl como rey. Saúl reina 40 años, donde probablemente estaban esos años, esos primeros 20 años que dice que estuvo el arca allí en la casa de este levita. Y simplemente la Biblia no dice nada más. No dice que pasó algo extraordinario en la casa de esta familia, de este hombre por tener el arca en su casa. Pero claro, ni siquiera el rey que estaba a cargo lo hizo, no tuvo ningún interés en hacerlo, así que los demás siguieron a este líder, a su rey. Esto nos recuerda que de alguna u otra manera, cuando hacemos un servicio en la congregación y cuanto más en la música, tenemos cierto grado de influencia dado por Dios, que si no lo sabemos enfocar es muy fácil que el tiempo pase y sin darnos cuenta la presencia de Dios ya no esté en lo que hacemos. No se trata de simple activismo, conciertos, eventos, workshops, talleres, vigilias, qué sé yo, todo lo que queramos hacer con buenas intenciones, claro está. Se trata de que la presencia de Dios esté en nosotros, porque al final es lo que va a marcar la diferencia en lo que hacemos. Ahora, retomando el texto, nos dice que todos estuvieron de acuerdo, que toda la multitud que estaba con David estaban gozosos, alegres. Habían músicos, cantores, levitas, todos juntos danzaban. Estaban felices. Sin embargo, ese día se empañó de manera trágica esta fiesta. Como puedes leerlo, este hombre llamado Usa intentó hacer algo con buenas intenciones. David terminó cuestionado, seguramente abatido, así como todos los que estaban con él. No imagino el dolor para la familia de Usa cuando se enteraron que había muerto. Pero la enseñanza de esta tarde de júbilo no fue que Dios estuviera enojado con el sentir, con las buenas intenciones, con la música, con los instrumentistas, con los cantores, con la danza, con el pueblo. Hay momentos en que las buenas intenciones no son suficientes. Eso pasó antes del Calvario. Esta historia pasó cientos de años antes, pero aún después de que Jesús ascendió al cielo, en varias ocasiones los apóstoles tuvieron que enfrentar situaciones en que las buenas intenciones no fueron suficientes. Era necesario obedecer. Recordarás el caso de Pedro y Cornelio, donde este hombre Cornelio tuvo que llamar a Pedro ordenado en una visión para que hiciera lo que debía, y con todo y que era un buen hombre y tenía buenas obras, tuvo que obedecer.
o el caso de Felipe y el etíope, o casos trágicos como el de Ananías y Zafira. En fin, es necesario obedecer, sujetarnos a la palabra que Dios da, en algunas ocasiones a través del pastor o de alguien más, de un anciano, o directamente de su palabra. Pero es interesantísimo lo que dice el verso 14, que tan solo en 3 meses, solo 3 meses estuvo el arca en la casa de un tal Obed-Edom, hasta el momento desconocido. Aunque su origen no es muy claro, algunos argumentan que era un levita o que estaba con la compañía de los levitas, pero con un origen tal vez de otro lugar que no era Israel. El asunto es que el arca tuvo que ser dejada en su casa y solamente 3 meses bastaron para que Dios lo bendijera. La Biblia hace mención de esto. Más de 2 décadas probablemente estuvo el arca en casa de Abinadab, en la que la Biblia no menciona nada, no menciona que haya sucedido algo extraordinario o que la bendición de Dios hubiese estado allí. En el capítulo 15 de Crónicas, así como en 2 de Samuel, capítulo 6, podemos leer que David se enteró, de alguna forma se enteró que Obed-Edom estaba siendo bendecido al tener el arca de Dios en casa, al darle la importancia que debía darle. Así que David toma la decisión de hacer un segundo intento. Toma la intención o decide una vez más reunir a una gran multitud e ir y traer el arca. Pero esta vez dice la Biblia en el capítulo 15, verso 2. Dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y arranca todo un número de personas, músicos, cantores, directores, porteros. Te dejo esto como tarea. Léete el capítulo 15 y te vas a dar cuenta la multitud de personas, más de 800 personas solamente en la parte logística, en la parte musical, en la parte de alabanza, aparte de toda la congregación del pueblo. Esto fue impresionante. Pero ahora, este segundo intento no estaba solamente precedido por la cantidad de personas, por las buenas intenciones, sino que la obediencia estaba dándole el piso y el peso a lo que estaban haciendo. Si lees atentamente, esta vez el júbilo fue mayor, más músicos, más cantos, pero, insisto, lo que hizo que esta celebración terminara bien fue el arrepentimiento y la obediencia. Todo el capítulo 15 nos describe lo que acabo de decir, de nombrar, la cantidad de músicos, cantores, la clase de instrumento, quienes lideraban, quienes dirigían esta parte. Todo. Y también cómo al final una mujer, Mical, la hija de Saúl, quien era esposa de David, al observar a David danzar lo menospreció en su corazón. Al cabo de una gran bendición, de un gran avivamiento, siempre va a haber por ahí va a haber alguien detrás, a veces dentro de los más cercanos a nosotros o dentro de las personas de confianza, que va a querer estropear la bendición de Dios. Sin embargo, cuando las prioridades están claras, simplemente hay que obedecer, adorar y disfrutar de la bendición que Dios nos da. Así que te invito a que continúes leyendo este capítulo. En el capítulo 16 te vas a dar cuenta que todo terminó en una gran bendición, al punto que David se inspiró para escribir un canto que luego los eruditos que tradujeron los pergaminos del Antiguo Testamento lo dividieron en 3 salmos. El Salmo 105 del 1 al 15, el Salmo 96 y 2 pasajes del Salmo 106, el verso 47 y 48. La influencia de David se transmitió a todos sus coequiperos, por familias, de padres a hijos y así a toda la nación. No se rindió ante la tragedia causada por alguien que no valoraba la presencia de Dios y quien, con buenas intenciones, quiso hacer algo indebido en su caso: tocar el arca para que no cayera. Pero luego leemos que David reconoció que el arca, la presencia de Dios, debía ser cargada solamente por los levitas en sus hombros. En la orden que desde Moisés traían sobre sus hombros en unas barras que habían sido especialmente diseñadas para que el arca fuera transportada. La presencia de Dios es la que le da sentido y el valor realmente agregado a todo lo que hacemos. Pero a la vez es una responsabilidad que debemos llevar sobre nosotros. Recordar que es Cristo en nosotros,
Si algo no sale bien y vienen las felicitaciones, los aplausos, las admiraciones por lo que hagas o por lo que yo haga, fue Jesús a través nuestro. Y que tal vez si no salió bien, si cometimos algún error, importante revisar, meditar y corregir. Pero finalmente todo comienza con una prioridad, con un anhelo, con un deseo. El deseo de la presencia de Dios, de su Espíritu en nosotros. Esto fue parte de lo que hizo que David fuera un músico, un adorador con influencia, el dulce cantor de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, que nos sigas acompañando. Recuerda tu podcast Entre Palabra y Canciones. Comparte este mensaje, déjanos tu comentario, es muy importante para nosotros. Y qué bueno que sigamos teniendo prioridades. La más importante, que su Espíritu, el Espíritu del Señor, esté en nosotros, en todo lo que hagamos y siempre a Él le demos la gloria. Y no quiero pasar esta oportunidad de este episodio justo en esta semana donde terminó el mes de noviembre y donde inicia el mes de diciembre para compartir con ustedes el lanzamiento de esta canción que grabamos con mi esposa y mis hijos, la canción que llamamos Mi Deleite, inspirada en el Salmo 1 y también una parte del Salmo 119-105. A continuación el fragmento del coro y la puedes escuchar cuantas veces quieras en cualquiera de las plataformas digitales, así como también puedes ver el video en el link que dejo abajo en los comentarios en YouTube, en el canal César Méndez TV. Te invito a que escuchemos este fragmento. Quiero meditar y deleitarme en tu palabra, con sinceridad de día y noche, en ti confiado. Quiero recorrer tu camino, que es mi destino. Si el Señor es mi guía, bienaventurado seré. Mi Deleite, disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube Channel, el video oficial César Méndez TV. No lo olvides, este es tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Adoración y Música. Chao, chao, bendiciones.